En este tutorial vamos a definir el diafragma rígido, ¿no es cierto? Y dentro de la definición de este diafragma rígido vamos a definir un punto particular que es el punto donde vamos a aplicar las fuerzas estáticas equivalentes que reproducían las condiciones sísmicas sobre la estructura. El diafragma rígido era una condición dentro de las hipótesis, ¿cierto?, que validaban el método con el que estamos analizando la estructura, que era el encargado de distribuir los esfuerzos sísmicos entre los diferentes planos resistentes verticales. Este centro de masa, lo habíamos dicho que por simplificación lo podemos ubicar en el centro geométrico de la figura del entrepiso. En este caso los entrepisos son estas figuras cuadradas, ¿no es cierto? Con lo cual el punto que debiéramos agregar debiera coincidir, ¿no es cierto?, en altura con las coordenadas de los nudos. Si tomamos esos nudos como los puntos extremos de las columnas, ahí tenemos la coordenada en I, que me da la altura del nodo, y si tomamos la coordenada para el punto medio de la figura esa cuadrada, podríamos tomar tanto en X como en Z la mitad de los 330 que habíamos definido como los puntos iniciales, ¿no es cierto?, donde se ubicaban esas coordenadas distribuidas de los 4 nodos que configuran el plano del entrepiso. Entonces podríamos agregar unos nodos a partir del 16, que fue el último nodo. Vamos a agregar un nodo que esté a 1,65 en X, 1,65 en Z, y que esté en la primera coordenada del primer entrepiso, o sea, los 345. Vamos a agregar otro nodo con las mismas coordenadas en X y en Z, y con una coordenada en Y coincidente con los 665, que sería el nivel en altura del segundo entrepiso. Y vamos a colocar un último nodo, ¿cierto?, en coincidencia con el último entrepiso, que está a los 985 y con una coordenada de 1,65. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ubicados esos puntos, que son esos puntos del centro de masa, donde vamos a aplicar las fuerzas estáticas equivalentes que van a reproducir, ¿no es cierto?, las condiciones que el sismo le imprime, o esa fuerza inercial, ¿no es cierto?, que se genera a partir de ese movimiento dinámico que es el sismo. Ahora lo que tendríamos que hacer, deseleccionamos toda la estructura, seguimos en nodo, recién habíamos definido las restricciones con respecto al plano de fundación, y ahora vamos a definir los diafragmas rígidos que vamos a tener en cada uno de los niveles, para los cuales yo puedo, ¿cierto?, seleccionar todos los niveles que están del plano de fundaciones hacia arriba. Voy a la pestaña del diafragma rígido y ahí aparece, ¿no es cierto?, dentro de una hoja de herramientas, ¿no es cierto?, la posibilidad de asignar un diafragma rígido a los nudos según las coordenadas en Y. ¿Sí? Entonces todos los nudos que coincidan en la coordenada en Y, el programa automáticamente les va a asignar un plano rígido y los va a vincular entre ellos. Entonces de esa manera le damos la orden y ahí aparecen todos los nodos que coincidían en esta altura, ahora están vinculados configurando un nodo rígido. O sea que a través de esta herramienta, que es una herramienta ficticia, lo que hemos hecho es generar ese entrepiso rígido, que sería esa losa de hormigón, que me vincula todos los nudos a ese nivel y que va a ser la encargada de distribuir los esfuerzos generados por estas fuerzas horizontales que le vamos a aplicar entre los diferentes planos resistentes verticales.
Entonces, de esa manera, en vista, está activado, ¿no es cierto?, lo que son las restricciones y lo que son el diafragma rígido, y por eso están apareciendo, ¿no es cierto?, en este gráfico esa condición. En la otra ventana están activadas las secciones, por eso cuando yo selecciono, se ven las secciones. Si vengo acá y activo el modelo en 3D, selecciono acá y veo en la ventana de la derecha el modelo en 3D y en la ventana de la izquierda los diferentes diafragmas rígidos y los vínculos con respecto al plano de fundación. Esta sería, ¿no es cierto?, la forma, ya en un edificio más complejo, de determinar esta condición, ¿no es cierto?, hipotética de darle las características a la estructura del diafragma rígido para que sea el encargado de distribuir los esfuerzos entre los diferentes elementos verticales.